Bienvenidos a la serie Alimento Sólido y hoy estaremos estudiando la lección número 4, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Leamos nuestra declaración de fe y luego oramos para iniciar. La declaración de fe dice así: creemos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, quien convence de pecado, regenera al creyente, mora en él, lo guía a toda verdad y le capacita con poder para vivir en santidad y servir en la obra de Dios. Pues nos preparamos con una oración. Espero que tengas tu Biblia, tu cuaderno y tu boli para apuntar todas aquellas cosas importantes porque este es un tema extraordinario. Así que oremos. Padre, quiero darte gracias en esta hora por este hermoso tiempo de poder conocerte, Dios, a través de la persona del Espíritu Santo. Te ruego que nos guíes, que tomes nuestra mente, que ilumines nuestro espíritu para conocerte, Espíritu Santo, en esta tarde y poder disfrutar de tu presencia y que podamos afianzar y profundizar más nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, amén. Imagínate una persona que haya comprado una casa grande, muy bonita, con muchas habitaciones, amplia, pero que haya decidido no ponerle electricidad. Y para ello empezó a utilizar velas y comenzó a trastear por su casa a oscuras. Algo así es lo que le ocurre a los creyentes cuando no conocen al Espíritu Santo de Dios. Viven a tientas, sin poder disfrutar de toda su obra y de una relación personal con el Espíritu Santo. Algunos creen que es un extra en la fe, pero no conocen que el Espíritu Santo siempre ha estado obrando desde el principio de la creación hasta el día de hoy, haciendo un trabajo en lo profundo de nuestro ser de forma extraordinaria, transformándonos, pero también capacitándonos para ser creyentes contundentes en la evangelización, en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo sigue obrando hoy, no es alguien que quedó en el pasado, no, sigue obrando, sigue trabajando, sigue siendo real en nuestras vidas. No es un accesorio, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Así que en esta lección estaremos aprendiendo y conociendo a esta persona eterna para que esté mucho más activa en nuestras vidas y nos ayude a vivir en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que empecemos con algunas preguntas para reflexionar. A lo mejor estás como este personaje de la historia que compró una casa y no puso electricidad. Estás viviendo a ciegas, tropezándote con cosas simplemente por no querer conectar la electricidad, por no tener esa conexión activa con el Espíritu Santo. ¿Cómo ves al Espíritu Santo? ¿Como una persona real cercana? ¿O puede ser que la veas como un juez, como algunas personas también lo tienen? Sabes que el Espíritu Santo hace una obra hermosa dentro de cada uno de los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Muy bien, por lo tanto, en el punto A, la acción del Espíritu Santo desde la eternidad hasta hoy. El Espíritu Santo es Dios, es eterno, por lo tanto siempre ha estado activo. Y vamos a ver un panorama general de cómo el Espíritu Santo ha estado actuando en el mundo y con la humanidad. Primero, en la creación. Lo relata Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, en ese principio de todo, ahí estaba el Espíritu de Dios. Y actuó para traer orden, vida y propósito. Desde allí vemos que no es un observador pasivo, sino un protagonista activo en la obra creadora.
pero también el Espíritu de Dios está en ti para traer orden en tu vida, para traer vida en tu espíritu y para traerte propósito, así como lo hizo en el principio de todo. 2. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pues a lo largo de la historia de Israel, el Espíritu Santo capacitó a hombres y a mujeres para cumplir con tareas específicas. Aquí tenemos 3 ejemplos. Jueces capítulo 6, versículo 34. Vemos que Dios capacitó a Gedeón, lo llenó de valentía para que pudiese liderar a Israel en un tiempo crítico. Jueces 14:6. Vemos como el Espíritu de Dios dotaba de fuerza a Sansón para que defendiera al pueblo de Israel ante sus enemigos. También en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, vemos como Dios ungió a través del Espíritu Santo a David para que fuese el rey de Israel. Sin embargo, en esta etapa, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios no moraba permanentemente en las personas, descendía sobre ellas para una misión específica y podía luego apartarse. Tercer punto, ¿cuál era el papel del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús? El Espíritu Santo estuvo presente en cada momento de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, lo vemos desde el inicio, en su concepción. Dice Lucas 1:35, cuando el ángel le da el anuncio a María y ella se pregunta, ¿cómo será esto? Como a veces tú y yo nos hacemos muchas preguntas. Cuando Dios nos habla, ¿cómo será esto? Y la respuesta es, no te preocupes, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. Así como lo hizo en María, también lo sigue haciendo en nosotros. Él viene y nos capacita para hacer todo para lo cual Dios nos ha escogido. Pero también estuvo presente en su bautismo. Descendió como en forma de paloma y reposó sobre Jesús. De esta manera, Juan pudo darse cuenta que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero también en su ministerio, Jesús mismo declaró, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Mateo 12:28. Esta cita nos dice que Jesús reconoce la obra del Espíritu Santo en él y a través de él, como tú y yo debemos reconocerlo. Todo lo que hacemos, lo hacemos dependiendo del poder del Espíritu Santo. Todos los milagros que Jesús hizo, sanando, liberando, incluso resucitando, lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Y por supuesto en la resurrección. Según Romanos 8:11, dice que fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesús de los muertos. Por lo tanto, vemos como desde el inicio del nacimiento de Jesús hasta la resurrección, el ministerio del Espíritu Santo estuvo ahí activo, actuando. Pero con nosotros también. El Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia. Y vemos en el punto 4 cómo el Espíritu Santo empezó a ocupar un lugar bastante prominente en la iglesia que comenzó a formarse en Hechos capítulo 2. En el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder. Fue evidente su descenso, su presencia fue revolucionaria. Todos los que estaban allí tuvieron que detenerse y preguntarse qué es lo que está ocurriendo. A partir de ese momento, hombres y mujeres temerosos fueron transformados en testigos valientes, como
Por ejemplo, el caso de Pedro. Se levantó con valentía, con seguridad, para hablar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, e invitó a todo el pueblo a que se arrepintieran de sus pecados. Esto fue posible a que el Espíritu Santo de Dios estaba en él, había descendido para llenarlos a todos de su poder y de su presencia. Pero sigue estando presente, no se quedó en el libro de los Hechos, no se quedó en el pasado como algunos creen. El Espíritu Santo estuvo activo en el principio de todo, en la creación de todo, estaba con el Padre y con el Hijo. Se movió en el Antiguo Testamento, llenando los hombres para que pudiesen hacer la voluntad de Dios. Lo vimos en el ministerio de Jesús, cómo revistió de poder a esos primeros cristianos, pero sigue hoy en día actuando, trabajando. Si no fuese por el Espíritu Santo de Dios, tú y yo no pudiésemos vivir en esa santidad, en la voluntad de Dios y estableciendo el reino de Dios con poder. Hoy el Espíritu Santo, por lo tanto, sigue siendo el protagonista de la vida cristiana. Jesús prometió. Escuchemos lo que Jesús dijo en Juan 16:3. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. También lo llamó el Consolador en Juan 14:16, aquel que estaría con nosotros para siempre. En este momento, cuando Jesús comentó a los discípulos que vendría el Consolador, les estaba diciendo, aun cuando yo me vaya, no crean que se van a quedar solos. Mi espíritu estará en ustedes. Él les consolará. No van a quedarse huérfanos. Él reparte dones a la iglesia. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, encontramos una lista de habilidades y capacidades que no son naturales, no son esos talentos naturales con los cuales tú naces, no. Son capacidades que vienen del Espíritu de Dios, de la misma naturaleza de Dios, para empoderarnos, para habilitarnos para cumplir con ciertas funciones específicas. ¿Quién nos da eso? El Espíritu Santo de Dios. Pero también nos da fuerza, nos fortalece, nos llena, nos alienta, nos da ánimo para continuar nuestra vida cristiana en victoria. Pero también es el protagonista del cambio interno, de esa persona que eras antes y ahora eres tan distinto. Esa transformación, esa evidencia se llama el fruto del Espíritu. Lo leemos en Gálatas 5 del 22 al 23. Él es el que produce en ti amor, paciencia, bondad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Sí, es el Espíritu Santo. No eres tú. No. Cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, el Espíritu Santo se encarga de transformarnos de adentro hacia afuera. Por eso se le llama el fruto del Espíritu Santo. Así como un árbol da fruto. ¿Por qué da fruto? Porque tiene vida. En él hay vida. Entonces llega un tiempo en que empieza esa vida a aportar frutos para que las personas se alimenten de ese fruto. El Espíritu Santo de Dios hace eso exactamente en nosotros. Tenemos vida porque su Espíritu está en nosotros, por lo tanto se manifiesta. ¿A través de qué se manifiesta? Del amor, de la paciencia que te da para soportar en las pruebas, en las dificultades, ese dominio propio ante situaciones que cuando estabas en el mundo a lo mejor te volarían la cabeza, pero ahora el Espíritu de Dios te da la capacidad de controlarte y de actuar debidamente. Te ayuda a mantener la fe,
te llena de esperanza, te da gozo, aun cuando todas las circunstancias son adversas y estás pasando por momentos difíciles y tú dices, pero hay algo que siento en lo profundo de mi interior. Esa es la paz, es el gozo. Esa es la obra de la persona del Espíritu Santo.